Tránsito no es una materia común y corriente, es una materia especial, está dentro de los derechos penales especiales en la norma dominicana. Vamos a mover la diapositiva. La base jurídica, la base jurídica del derecho del tránsito está en la Constitución de la República Dominicana, está en el Código Procesal Penal, en la Ley de Tránsito y el Código Civil. Establecemos que está en la Constitución de la República Dominicana basado en los principios de libre tránsito y otros principios como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, en fin. Cuando hablamos también de que el derecho del tránsito tiene que ver con el Código Procesal Penal, es que el procedimiento que se utiliza para llevar un proceso por la vía pública es el Código Procesal Penal. Y cuando hablamos del Código Civil, se puede entender que casi siempre todos los procesos de tránsito terminan en una demanda en daños y perjuicios, procurando lo que es una indemnización, una reparación del daño. ¿Quiénes son los actores en este proceso del tránsito? Los actores de este proceso, el número uno es el imputado, es la persona a quien se le está imponiendo haber cometido una falta en materia de tránsito. Número dos, la víctima, que es quien recibe el daño producto de la falta del imputado. La víctima, que en cierto modo se convierte en tres, que sería víctima, actor civil y querellante. Luego está un importante actor que no está muy común en los demás procesos, por eso este derecho es especial, que es la compañía aseguradora, que es la que en cierto modo socorre la situación jurídica del imputado. ¿Por qué? Porque le establece una defensa, le establece un pago de una fianza y le establece la parte de lo que sería la indemnización producto del accidente o del daño. Hay un personaje muy importante en este derecho, que como dije es un derecho especial, que es el tercero civilmente responsable. El tercero civilmente responsable, que es aquella persona que es propietario del vehículo con quien se ha causado el daño y es la responsable de cubrir solidariamente los daños que ha causado el vehículo que conducía el imputado al momento del accidente. Podemos seguir. Bueno, esta frase es una frase muy bonita que se adapta al derecho. Y es una frase que Julio César Dotel, un defensor de aquí de San Cristóbal, ha establecido, que se dice: el que no investiga no tiene derecho a la defensa. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el abogado que litiga en esta materia tiene que ser primero un investigador que pueda escuchar a todas las partes, pero más sus representados, porque recuerden que en materia jurídica hay teorías, y en este caso la teoría del juicio es fundamental para usted establecer si su cliente, primero, es inocente, segundo, si su cliente es culpable, pero que la responsabilidad no deriva de él, sino de la falta de la víctima, o si su víctima es la persona que fue dañada por el accidente provocado por el imputado, es decir, todas las partes, el Ministerio Público, el actor civil, el imputado, la defensa. Ahí solamente no investiga el juez, porque si hay alguien que le interesa investigar la situación del accidente es a la compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque la compañía aseguradora es la que va a pagar. Entonces, en esa posición, ella tiene que saber cómo ocurrió el accidente, cuál era el estado del imputado al momento del accidente, si estaba sano, si había consumido alcohol, si había consumido drogas, si el imputado sufría de una enfermedad como el azúcar, que no le permitió ver, sí, la diabetes.
que no le permitió ver bien porque era de noche, si el imputado era hipertenso y no se había tomado su medicamento. Es decir, hay que investigar en los accidentes de tránsito, como todo lo que es en el derecho, pero en este más, porque recuerden que este tiene una postura muy importante y es que aparte de conseguir que el Estado imponga una pena, también se está buscando una remuneración económica. ¿Me están escuchando bien todavía, señores? Bueno, seguimos. Máster. Miren esta fotografía, obsérvenla bien. Vamos a darle a esta foto unos 30 segundos para que todo el mundo la pueda ver, porque este es el examen de este taller. Digo un examen porque vamos a evaluarla y vamos a ver quién ha sido el responsable, según esta fotografía, de este accidente que ocurrió en una de las avenidas de un país. Pudo haber sido República Dominicana como cualquier otro. Sigamos. Vamos a ver más. Fíjense aquí. Para litigar en la República Dominicana, la litigación en la República Dominicana basada en la ley 63 de 2017 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los artículos más utilizados serían según el tipo de falta o el resultado de accidente, daño material o lesión o muerte. ¿Qué quiere decir esto, señores? Así como en el derecho penal, cuando ocurre un accidente de tránsito, usted tiene que ver en la ley qué pasó para poder tener una calificación jurídica del acto. ¿Cómo pasó? ¿Recuerdan cuando establecí que tenían que investigar? Es importante que ustedes puedan investigar para cuando ustedes se encuentren con la ley, puedan articular, puedan dar una calificación jurídica a su caso y poder tener éxito en el tribunal. Porque recuerden que una mala calificación jurídica de su caso pudiera causar dudas. Y estas dudas, ¿a quién le benefician? Al imputado, en el caso de que sea usted víctima, actor civil o creyente. O usted como imputado no sabe calificar bien su accidente y posiblemente esté usted llevándole prueba al Ministerio Público y a la parte civil para que la usen en su contra. Por eso es muy importante, por ejemplo, que cuando ocurre un accidente, usted pueda ir al lugar de los hechos y hacer un levantamiento con fotografías, fijarse si hay videos, preguntarle a los motoristas que están ahí, a la que vende café, preguntarle a todo el que trabaja por la zona si sabe del accidente, si sabe cómo ocurrió. La investigación es muy importante, señores. Eh, desde aquí, desde esta investigación, usted se va a ir a la ley y va a entender, por ejemplo, su cliente se fue en rojo. Usted puede codificar en base a eso. Hubo un manejo temerario. Hay dos artículos en esta ley fundamentales, que es el artículo 220, que es el manejo temerario de los vehículos, y es el artículo 303. ¿Por qué son importantes los artículos? Porque no fallan en ninguna acusación del Ministerio Público. En ningún sentido falla. Usted puede ver una acusación del Ministerio Público y lo primero que encuentra es que el imputado, fruto de su manejo torpe y temerario, causó un accidente. Que fruto de este accidente torpe y temerario surgieron golpes y heridas que causaron la imposibilidad de la víctima dedicarse al trabajo. Entonces, en base a este artículo, usted va viendo, según el tiempo que otorga el certificado médico establecido por el médico legista, valga la redundancia, a dónde usted puede articular este accidente. Sí, si son golpes y heridas que causaron menos de 20 días para el trabajo, son el 310, numeral 1. Y sucesivamente así te va llegando hasta que encuentre el numeral 5, que establece que los golpes y heridas que causan la muerte serán sancionados con pena hasta 3 años.
¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? A mí me gusta que me pregunten, que participemos. Vamos a ver quiénes tienen la mano levantada. Master, No hay suena bien. mano. ¿Quién hace una pregunta? No, no tienen pregunta. Ah, bueno, aquí yo veo una pregunta. Ah, que tiene la mano ¿Qué levantada hay? soy yo. iPhone. Vamos a ver. Bueno, No abrió. Luis Enrique. ¿Me escuchan? ¿tienen alguna ¿Me pregunta escuchan? sobre lo que hemos tratado hasta ahora? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok. La pregunta mía es, yo tengo eh, una vista con, con el seguro el día 9, es el martes, Pero y es la una otra parte consulta, ¿es una consulta o es sobre la clase que hemos dado? es sobre la clase. Ah, bueno, adelante. Sí, como usted está hablando de investigar, cuando uno tiene una vista con el seguro porque la otra parte va a autorizar al seguro, pero quiere que Escucho un más fuerte representante del que se te seguro va la vaya. voz. Ah, pues está bien, lo voy a dejar pasar por dos, o sea, me arreglo el internet, Bueno, está bien. seguimos entonces, señores. Master, Sí. no te veo en la pantalla. Bien. La teoría del delito es la base fundamental para poder calificar un caso. Ya eso lo establecimos. Seguimos. La técnica de litigación consiste en investigar y desarrollar una teoría de su caso, utilizando... Maestro, tiene la mano levantada. Sí, adelante. Buenas Pregunte. tardes, Amaury de León, San Cristóbal. Mi hermano Mauri. Maestro, una Sí. pregunta. Con el giro que dio el Código Procesal Penal, es decir, la ley 97-05, en la modificación en el artículo 360 y siguiente, muy especialmente en el 364, cuando el código le dio el giro a los procedimientos especiales, y califica lesiones leves a nivel de accidente de tránsito, ¿cuáles son las calificadas sobre lo mismo para ir a medida de coerción? Porque en la práctica todos los ministerios públicos siguen apoderando al juez para medida de coerción y no le están omitiendo cuáles son las leves o cuáles son las graves. Entonces, tengo esa inquietud de cuáles son las leves para el código en las materias especiales como el tránsito. Sí. Fíjense una cosa. Que una infracción sea leve, menos grave y grave, están establecidas en el código, en la ley de tránsito, en el entendido de lo que serían las penas. Por ejemplo, una materia es leve cuando las penas son meramente contravencionales, es decir, que son multas. Por ejemplo, una violación al artículo 220, que sería calibrar un motor, que sería, qué sé yo, ir a alta velocidad, es leve. Ahora, ¿qué hace el Ministerio Público casi siempre? Porque sabe que el 220 es leve, que la mezcla con el 267, que habla allí de las competencias, entonces ya la pena varían, porque entonces ya sería de una infracción menos grave, que van de 1 mes a 3 meses de prisión y los salarios mínimos. Eso es lo que pasa, por eso el Ministerio Público casi siempre solicita medidas de coerción, aparte de un lineamiento que existe desde la Procuraduría, que le solicitan medidas a todo el mundo y por lo que sea. Yo estoy en contra de esas medidas. Yo entendería que lo ideal sería que se haga un sometimiento directo
Pero entonces el Ministerio Público, de una forma hábil, por eso yo hablaba ahorita, que esta ley es muy importante y es muy especial, porque no basa solamente en un penal puro y simple o en un penal crudo, sino que la misma ley te va estableciendo qué se debe hacer en cada caso. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Te combina el 220 con el 267 para poder resguardarse. Yo tenía un caso así mismo en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Si tenemos otras tres manos levantadas. Alexis Romero. Adelante, Alex. Muy buenas tardes, perdón, ahora se escucha. De acá del Distrito Nacional, excelente su ponencia, les felicito de verdad. Muy importante todo lo que ha dicho hasta el momento. Tengo dos preguntas, si es posible. Fíjate, la primera es para el caso en que un siniestro, a la persona le chocan, o sea, entre dos carros, dos automóviles. Uno le choca por detrás al otro, el otro sale lesionado, por supuesto, el vehículo pérdida total, pero que el siniestrado, el que tiene la peor parte en todo este siniestro, él tiene los datos, por supuesto, ya han citado en una ocasión a la propietaria del vehículo, ha ido con el siniestrador, con quien conducía el vehículo que ocasionó el siniestro, pero que él no quiere dar ninguna información y el Ministerio Público no hace las diligencias necesarias para tener el Pero si el domicilio Ministerio de la Público señora. no hace la diligencia necesaria, hágala usted, Exactamente, solicítele exactamente. al juez que es el juez de la intrusión, el que está Ujú, apoderado según la circunscripción. sí. Por No hace, ejemplo, no hace la, no hace la diligencia el Ministerio Público. Y por otro lado, la otra pregunta es, cuando el Ministerio Público, tú sabes que aquí en este país te choca una motocicleta o tú la choques, tú siempre vas a ser culpable del siniestro. O sea, donde hay una motocicleta, aunque se te extraña a ti, el Ministerio Público, tú lo ves abiertamente parcializado en que tú vas para adentro. O sea, y se ponen adoptan una posición de que definitivamente tú vas preso y hay conductores, para un caso muy especial que yo vi, que el conductor a quien se le estrelló la motocicleta, este muchacho hubo que llevarlo inclusive con psicólogo, ya están viendo llevarlo hasta con psiquiatra. Los niños que iban en el vehículo están también chocados con ese asunto. O sea, todo el mundo está siendo sometido a tratamiento de debe decirle terapia. algo, por favor. Ajá, Miren, ya yo veo que lo suyo no es una pregunta. Sin ajá, embargo, yo tengo para decirle que el Ministerio Público no se gobierna. El sí, Ministerio Público es un actor muy corriente en el proceso, así como lo es usted, así como la así es. defensa. Entonces, cuando el Ministerio Público no quiere realizar ninguna diligencia, usted tiene ahí el juez que está instruyendo su caso. ¿Y cuál es el juez Ujú, que está instruyendo su caso? Es el juez de la medida de coerción, donde se conoció la medida de coerción. Y si no se ha conocido medida de coerción, entonces es el juez de la jurisdicción donde ocurrió el accidente. Por sí, ejemplo, allá en el distrito, que hay varias salas de tránsito, y aquí en San Cristóbal, que hay dos, en Santiago yo creo que también hay varias, se le solicita al juez de tránsito que le ordene al Ministerio Público que realice las diligencias necesarias. Creo que el ujú, 286, si no me equivoco. Entonces el juez le va a ordenar al Ministerio Público si entiende que esas diligencias tienen asidero y el Ministerio Público tiene que hacerlas. Lo que pasa es que usted como abogado litigante tiene que saber moverse. Por eso le decía ahorita que el abogado de esta materia tiene que ser un abogado que sepa investigar, pero también que tenga conocimiento de lo que es el Código Procesal Penal para saber en cada momento cuál herramienta utiliza. ¿Me entiende? El Ministerio Público no quiere excelente. investigar. Bueno, pues le solicito al juez que le ordene. Se da mucho, oiga, Ujú, se da mucho lo siguiente.
yo tengo un accidente de tránsito, la otra parte va y declara y yo no me aparezco por la DGC, pero la otra parte tiene la placa del vehículo que lo chocó y esa Sí. parte puede ir a la Dirección General de Impuestos Internos y ahí le van a decir a nombre de quién está el vehículo y a esa persona a nombre de quién está el vehículo se va a investigar y él va a decir quién andaba en el vehículo y ya por ahí el Ministerio Público puede dar con quién me chocó o conmigo, que fue en el caso que yo choqué. Sí. Entonces, es usted como abogado que tiene que ser vivo y proponerle diligencia al Ministerio Público y si no la quiere hacer, entonces el juez que se la ordene. Seguimos con el material, señores, si no hay más preguntas. Gracias, hermano. Sí. Máster. Usted me deja saber porque hay varias manos levantadas. Bueno, pues vamos a responder la pregunta. Cerramos con este grupo y seguimos con el material. Porque el material son 30 diapositivas y le aseguro que no hemos comenzado a trabajar. Ok. Vamos a ver. Vamos a dar las 5 preguntas más y seguimos con el Sí, material. sí. Adelante, Wilfredo. Vámonos con Narda. Adelante, Nalda. Bueno. ¿Me Joanny. escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿me escuchan? Sí. La Sí. pregunta es acá en La Romana. Tengo una amiga donde ella saliendo en hora laboral, un motor la impactó. Ella no sufrió daño, pero el motorista fue llevado a unidad de cuidados intensivos y varios días falleció. La fiscalía le tiene el vehículo retenido y no se lo quieren entregar. En ese caso, ¿cómo se procede para recuperar el vehículo? Ya que fue el motor quien le impactó a ella y por ese motivo fue el accidente. Venga acá. ¿Usted es estudiante o abogada? Estudiante en términos. Ah, bueno. Eso es fácil. El Ministerio Público no sometió a la justicia a su amiga. No, No la sometió. Hágale un amparo no. al Ministerio Público para que le devuelva el vehículo. Derecho a la propiedad, Oh, artículo 50 de la Constitución. Una acción de oh, amparo. acción de amparo. De una Ok, vez. Seguimos con la otra gracias. pregunta, señores. Seguimos entonces con Joanny. Adelante. Alexander. Muy buenas tardes, ¿cómo está, profesor, colegas? Todo bien. Adelante. Mira, no quiero hacer una pregunta, yo tengo todas mis preguntas aquí listas para hacerlas más adelante. Lo que quiero es decirle que estoy mirando las preguntas que están haciendo no son preguntas, son prácticamente consultas. Sí, Y claro. exacto, no están distrayendo de lo que usted no está enseñando. O sea, las cosas que usted no ha enseñado a nosotros ahora mismo, uno se le va a olvidar. Entonces creo que es correspondiente que si se van a hacer preguntas, sea con el tema y sea limitado hasta 5, nada más, pero y que al final de todo, cuando usted haga ya terminó la clase, se hagan las preguntas. Pues yo tengo mi pregunta aquí y ahorita yo la voy a preguntar. Bien, pues Porque entonces es que vamos a ahora seguir entonces. le distrae uno. Gracias. Vamos a seguir. Máster, mueve la diapositiva, por favor. Ok. En materia de tránsito, hay dos vías para usted realizar su litigio. ¿Cuál de esas vías usted va a elegir? La que más le convenga a su caso. Miren, existe la vía penal, que es la vía pública, la vía que lleva conjuntamente con usted el Ministerio Público. Y existe la vía civil, que es la vía que usted puede elegir dependiendo la situación de su proceso. ¿Cómo usted va a elegir la vía? Mire, el artículo 51 del Código Procesal Penal es que dice que usted debe elegir una de las dos vías, pero una vez que elija una de ellas, se puede devolver. Es decir,
que usted no va a elegir la vía civil, la eligió, y ya cuando va por mitad de camino, que ha hecho su demanda en daños y perjuicios, usted no se va a devolver para lo penal o la va a mantener las dos abiertas. No, no lo puede hacer. Más sin embargo, si usted elige irse por la penal y en el camino le ocurren situaciones del proceso que usted se da cuenta que por la vía penal no va a tener éxito, entonces sí usted puede cerrar, renunciar a esa vía y irse por lo civil. A diferencia de que si ya eligió lo civil, no puede irse por lo penal, pero si usted sigue en lo penal y de repente se da cuenta que su caso va a tener ciertas dificultades, sí se puede ir por lo civil. Seguimos, Máster. La vía penal, las ventajas. Es más rápido, más expedito, tiene una condena penal y la carga de la prueba se comparte con el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto, señores? Ahora mismo que acaban de quitar lo que es, según el nuevo Código Procesal Penal, la audiencia preliminar de el juicio de asuntos de tránsito, es la forma más rápida. Ya un caso de asunto de tránsito en materia penal, lo más que puede durar es un año. Lo más. Es más rápida. ¿Qué ventaja tiene? El Ministerio Público va a investigar conjuntamente con usted. Usted se va a nutrir de ese trabajo que va a hacer el Ministerio Público. Las cargas de las pruebas no solamente no solamente tiene que buscarla usted, sino que también el Ministerio Público va a hacer ese trabajo conjuntamente con usted. La desventaja, si el imputado se desaparece, hay problema. Si el imputado no va al juicio, si el imputado no se encuentra, hay que declararlo en rebeldía. Artículo 105, 101 del Código Procesal Penal en adelante. Ahí, si usted entiende que si su imputado no aparece, usted tiene que ejecutar esa orden de arresto y declararlo en rebeldía para salirlo a buscar. Pero ¿qué va a pasar con su caso? Su caso se va a sobreseer. Y mientras ese caso esté sobreseído, usted no va a poder continuar con el mismo. Entonces, seguimos. Ahí puse rebeldía como un caramba. La vía civil, las ventajas. No se necesita la participación del imputado. El imputado va a ser demandado. Sin embargo, él no tiene que estar presente en el proceso. Si fue para Estados Unidos, no tiene que estar presente. Eso es importante, es una ventaja que tenemos en esta parte civil. Solo tiene que probar la falta del conductor. Es decir, con que usted pruebe de una forma, en cierto modo, ligera, que hubo una falta del conductor al conducir el vehículo, ya usted tiene el caso ganado, porque usted lo que está buscando es indemnización. Usted no está buscando una condena penal, usted no está buscando que la parte pública aparezca en este proceso. Aquí, ¿qué tiene que hacer? Probar la calidad del propietario del vehículo y probar también con un testigo cómo ocurrió el hecho. Pero ¿qué sucede con este tipo de interrogatorio? Este tipo de interrogatorio no es como el interrogatorio penal. Sí, el testigo no es sometido a una exhaustividad de las preguntas directas, de las preguntas gaseosas, de las preguntas compuestas, del interrogatorio. Sí, el juez mismo le pregunta al testigo y entonces después que el juez lo habilita, el juez le permite a las partes que hagan las preguntas. Por eso este proceso en esta parte es más ventajoso. ¿Qué desventaja tiene el proceso civil? Que es muy lento. Se aplazan las audiencias, primero para una comunicación de documentos, segundo se aplaza la audiencia para una prórroga de comunicación de documentos, se aplaza la audiencia a los fines de una lista de testigos, se aplaza la audiencia para escuchar a las partes y hasta se aplaza la audiencia para concluir. Estos aplazamientos se pueden tomar casi entre un año y medio. Seguimos. La competencia del juzgado de paz de tránsito la da el lugar donde ocurre el accidente. Por ejemplo, si un accidente de tránsito ocurre en el Distrito Nacional, el juzgado competente para conocer ese accidente de tránsito
es el juzgado donde ocurrió el hecho. En el caso de allá de Santo Domingo, creo que los juzgados se dividen por sala. Entonces ya sería sorteado. Seguimos. Máster. En materia civil, la competencia es de la Cámara Civil donde viven los demandados o uno de los demandados. Ustedes saben que en materia civil hay demandas mixtas. ¿Qué quiere decir demandas mixtas? Que hay diferentes demandados. Y en este caso de tránsito no es la sesión. Aquí usted va a demandar al seguro, aquí usted va a demandar al dueño del vehículo y aquí usted va a demandar a quien conducía el vehículo en el día del accidente. Ahora bien, vamos a suponer que en esta demanda el domicilio del seguro es en Santo Domingo. El domicilio del demandado, que es el dueño del vehículo, vive en Santiago, pero quien conducía el vehículo vive en La Vega. Usted puede elegir cualquiera de los tres tribunales, o el de Santiago, o el de La Vega, o el de Santo Domingo. Bien, seguimos. Procedimiento vía penal. Inicia con la solicitud de medida de coerción que hace el Ministerio Público, o usted la puede hacer también. Por ejemplo, la persona que hablaba ahorita de que su amiga fue impactada por un motocicleta y que el Ministerio Público le retuvo el vehículo. Ella pudiera, en cierto modo, solicitar una medida de coerción para ese motorista, porque el motorista fue que le impactó. ¿Qué ella tiene que hacer? Tiene su acta de tránsito, hacerle fotografía a la motocicleta, hacerle fotografía al carro y solicitarle al juez. Así como el Ministerio Público lo hace, ella también lo puede hacer, según lo establece el artículo 229, creo, del Código Procesal Penal y el 230, que establece las medidas de coerción. Entonces, comienza con la medida de coerción, el escrito de defensa y la conducción a actor civil. Observen bien el artículo 361, señores, que es que rige la forma, el procedimiento para el juzgado de paz en esta materia. Es importante que se pueda ver que este artículo es el que inicia todo lo que tiene que ver los procedimientos de los juzgados de paz en esta materia. Es importante que podamos ver el artículo 364 del Código Procesal Penal. Ya en esta materia no se admiten audiencias preliminares. Esto ayuda mucho con la rapidez, la celeridad, la inmediación del proceso. ¿Por qué? Porque el proceso va a durar menos. Y es el mismo juez que conoce la audiencia de medida de coerción que va a conocer el juicio. Ya no hay envío de una sala a otra, de un tribunal a otro. Eso ayuda mucho al proceso, lo hace más rápido. Seguimos. La audiencia de medida de coerción. Las medidas de coerción son excepcionales, todo el mundo lo sabe, que lo primero que impera es la libertad. Aquí hago un paréntesis. Miren, el Ministerio Público tiene una línea de directrices de que todo es prisión, 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 prisión. No se lleve de eso. Ya es un cliché. Ahora bien, usted tiene que preparar un presupuesto para demostrarle al juez que su representado no se va a fugar, para demostrarle a usted, al juez, que su representado tiene arraigo suficiente, para demostrarle a usted al juez que su representado tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene un domicilio fijo, que tiene una compañía aseguradora. Sí, hay gente que van a las audiencias de medida de coerción de tránsito, van allí, se paran allí y ya, o dice que tiene un seguro. Entonces lo grande es que a veces esos seguros tienen una póliza de fianza o una fianza que lo que le cubre son 100,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Tenemos un muerto. ¿Qué sucede? Tenemos una persona con golpes y heridas con un pronóstico reservado y entonces se para allí sin ningún tipo de presupuesto. ¿Qué dice el mismo artículo 365? Que en materia de tránsito se pueden imponer prisiones cuando haya muerte. Pero si usted no se demuestra, si usted no se anima a probar que su representado tiene arraigo suficiente, usted está cometiendo un error como litigante en el proceso. Bien, seguimos. Quiero pararme en la medida de coerción, aquí. Vamos a echar para atrás, por favor. Quiero alguna pregunta de ustedes o alguna consulta o algo que podamos discutir para ver cómo están ustedes en esta parte, porque acuérdense que esto es litigación y tenemos que entender
algunas mañas y alguna estrategia que ustedes sepan o que yo sepa para que la podamos discutir y todo aquel que esté escuchando pueda enterarse de ella. Vamos a ver, con relación a la medida de coerción, ¿algún aporte alguien puede hacer? Tenemos a Juana. Dale, Juana. Bueno, vámonos con Julio. Julio, dale. Medida de coerción. Medida de coerción. Aló. Adelante. Cerró Julio. Julio, puede abrir. Bueno, vámonos con José. Dale, José. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas Sí. noches, demás colegas. Yo tenía una pregunta anterior a esta sobre un asunto, pero vamos en la medida de coerción. Maestro, yo No, tengo, José, sí, entonces mira, si no es medida de coerción, vamos a pararlo ahí. Medida de coerción. ¿Alguien tiene alguna experiencia? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿A alguien le pasó algo? Medida de coerción. Vamos. Soledes. Sí, Bueno, buenas. Oiga, sí. yo tengo la mano levantada desde antes de tratar la medida de coerción. Entonces, como ahora nada más se puede hablar o preguntar sobre la medida de coerción, yo tendré que dejar mi pregunta para más tarde. Bien, entonces bien. Vamos a seguir entonces, Máster. Vamos a seguir. Fíjense, usted es actor civil en una medida de coerción. Usted se presenta allí a la medida y no lleva una constitución de actor civil. Usted no lleva una fotografía de cómo está su representado. Usted no lleva un acta de nacimiento para probar, por ejemplo, la afiliación paterna o materna. Usted no lleva un acta de defunción o una certificación de defunción para probar que la persona murió fruto del accidente. Usted no lleva un certificado médico o un diagnóstico médico. Usted tiene problemas porque usted está parando allí a hacer una pantomima de lo que diga el Ministerio Público, porque recuérdese que si usted no se constituye, usted no puede concluir. Usted solamente le va a tocar adherirse al Ministerio Público. Y desde ahí usted va a comenzar a hacer un ejercicio flaco a su trabajo. Entonces es importante que si usted lo apoderan ahora mismo para una audiencia que hay mañana, suelte lo que está haciendo, hable con su cliente, pregúntele cómo fue el accidente, dónde ocurrió el accidente, la hora del accidente, el día que te entregue el acta policial y entonces tú haces tu constitución de actor civil y la sube a la plataforma. Primero se la deposita al Ministerio Público y después la sube a la plataforma. O se la lleva al Ministerio Público y después la lleva al juzgado de paz para que le notifiquen a todas las partes y usted pueda concluir en el caso. Si no, lo que le va a tocar es decir, nos adherimos a las peticiones del Ministerio Público. Y ya desde ahí su cliente va a comenzar a ver lo raro. Su cliente lo va a comenzar a ver feo. Y eso a usted no le conviene. Bien. Entonces, hay una parte importante. No se puede cambiar de teoría de caso. Si usted en la medida de coerción dice, el imputado tenía un manejo torpe, temerario, y él mismo se fue en rojo en la avenida Gustavo Mejía Rical, impactó a mi representado. Si usted dice eso ahí, en lo que es la audiencia de medida de coerción, al juicio no vaya con otra teoría. Por eso es importante que tiene que saber manejar su teoría de caso. Si usted va al juicio con una teoría, no, porque él realmente no se fue rojo, lo que pasó fue que ahí no había semáforo, pero estaban cruzando todo y él cruzó. Ya usted está sembrando duda en beneficio de ese imputado. Entonces es importante que usted mantenga la teoría del caso. No se cambia del caballo cruzando el río. Miren una cosa, el imputado, aparte del seguro, como le dije ahorita, preséntenle, señores, que él tiene un domicilio fijo, que él vive en una casa. ¿Con qué usted va a presentar eso? O hace una comprobación de domicilio, que lo puede hacer con un notario, o presente el contrato de alquiler, que dice que ese señor vive ahí alquilado, o presente el recibo de la luz, que dice que ese señor le paga del sur, del norte, o le paga de este. Presente ahí el recibo del agua, de esa dirección, y presente allí el recibo del internet, del teléfono, de que ese señor reside ahí,
Eso le da un arraigo de domicilio, pero también puede presentar las actas de nacimiento de ese señor, puede presentar el acta de matrimonio de ese señor, el carnet del trabajo, una certificación de la compañía donde él trabaja. Usted puede presentar una certificación de la Junta de Vecinos. Es decir, no solamente basta con que él tiene un seguro. Recuerden que los accidentes ahora mismo en este país son la pandemia más grande que tenemos. Y la opinión pública le cae arriba a su tema de accidentes y tienen que ponérsela cómoda al juez. Porque cuando el juez vaya a motivar que le otorgó una presentación periódica, cuando el juez vaya a motivar que le otorgó una fianza, cuando el juez vaya a motivar que le puso un arresto domiciliario y que no le puso la prisión preventiva, tenga arraigo suficiente para poder justificar su medida. Entonces, por eso que usted solamente no puede establecer, él tiene un seguro de vehículo de motor y ya con eso no basta. Por eso es importante que la litigación de lo que es la atención permanente usted vaya preparado para un proceso común y corriente. No se siente estableciendo que es un caso sencillo porque es tránsito. Muy bien, seguimos. Litigación ante el juicio de fondo. Presente su teoría del caso conjuntamente con sus pruebas y pretensiones probatorias. Miren qué es lo que pasa aquí. Ya usted hizo la constitución que presentó en la audiencia de medida de coerción. Esa constitución actor civil, usted tiene que establecer lo que es una calificación jurídica. ¿Qué es una calificación jurídica? ¿Dónde está tipificado en la ley de tránsito el hecho que ocurrió? Por ejemplo, él dobló a la izquierda, dobló a la derecha, hizo un rebase, se metió a la vía principal, se fue en rojo en un semáforo, atropelló a un transeúnte, iba de reversa. Todas esas son tipificaciones que usted va a encontrar en la ley de tránsito. Y estas tipificaciones, según el daño que han realizado, según el 310, están ubicados con las condenas. Perdón, el 310 no, el 303 de la ley de tránsito. Están tipificados en la condena. Entonces, ¿dónde están las penas ubicadas en la ley de tránsito? Artículo 303. ¿Dónde están las tipificaciones? A partir del 220 hasta el 274, si no me equivoco. Tienen que saber jugar con esto para cuando usted haga su querella con constitución en actor civil. Esta querella con constitución en actor civil se deposita ante el Ministerio Público y se la tiene que notificar el Ministerio Público al tercero, al imputado, a la compañía aseguradora, por ejemplo. Pero el escrito de defensa que va a producir el imputado se lo tiene que notificar al tercero, a la compañía aseguradora, a la parte civil y a todo el mundo. Una vez hayan realizado las notificaciones, se lleva ante el juez de fondo que en virtud del 310 del Código Procesal Penal le va a notificar a todas las partes el auto de fijación de audiencia. Y una vez se haya notificado el auto de fijación de audiencia, usted tiene un plazo de 10 días para crear los incidentes, para hacer las reclamaciones, las protestas, las observaciones y las objeciones a cada uno de estos escritos. Una vez pasados los 10 días, ya su caso está preparado para ir al fondo. ¿Qué va a hacer el juez presidente en este proceso? Puede fallar las observaciones, las objeciones en un plazo de 10 días o puede reservársela para fallarla conjuntamente en el juicio de fondo. Es importante que usted pueda observar esto, señores. Si no hicieron las observaciones, por ejemplo, las certificaciones que fueron adquiridas violentando el derecho de legalidad, el principio de legalidad, si no hicieron observaciones a testigos que no podían declarar en este 310, si no lo hicieron observaciones a certificaciones que tenían número, por ejemplo, mal, que tenían fecha mal,
En un juicio de fondo, usted se está exponiendo demasiado, porque ya usted dejó pasar el plazo de lo que serían las observaciones, de que serían los incidentes. Entonces es importante que usted sepa que cuando notificaron el auto de apertura a juicio, usted tiene que sentarse con todas esas ofertas probatorias, con las pruebas y con los diferentes escritos, a ver qué está mal allí, qué huele mal allí, qué principio ha vulnerado, sobre todo cuando se trata de aquellas actas de tránsito que a veces tienen problemas con los números, cuando tienen problemas con las firmas, a veces no tienen los sellos, a veces los certificados médicos, el médico legista se contradice en el mismo certificado médico o no le pone los días que va a curar la persona, sí, a buscarles periquitos a estas actas para que usted pueda entonces hacer un trabajo brillante y tener éxito en su situación. Seguimos. Lo importante es ver el artículo 298 del Código Procesal Penal o establece la forma en que tienen que estar redactadas tanto la acusación del Ministerio Público, pero del mismo modo lo que es la Constitución de Actor Civil y Querella, pero también el 304 establece cómo qué debe tener el escrito de defensa que usted realice en beneficio del imputado. Veamos. Dice así. Es la fase más, la data del juicio es la fase más importante. Todo recopilado desde el día del accidente sale a la luz y ver las pruebas y las ofertas probatorias. Ya eso lo establecimos. La acta de tránsito. Señores, ¿qué usted va a probar con el acta de tránsito? Con el acta de tránsito usted va a probar el hecho. No. Va a probar dónde ocurre el hecho. ¿Va a probar el hecho? No. ¿Va a probar la fecha del hecho? ¿Va a probar el hecho? No. ¿Va a probar la hora del hecho? ¿Va a probar el hecho? No. ¿Va a probar el día del hecho? ¿Va a probar el hecho? No. ¿Va a probar quiénes participaron en el hecho? Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente cree que depositar el acta de tránsito y ya con eso estoy probando. No. Con eso tú estás probando la ocurrencia del accidente. Con eso tú estás probando el día del accidente. Estás probando la fecha del accidente, la hora y las partes envueltas, los vehículos envueltos. Pero usted no está probando la falta, ¿eh? Esto es una acta con la cual usted va a probar todo lo que yo le dije. Pero esto no basta para probar quién tiene la responsabilidad en el accidente. Los testigos, las pruebas testimoniales, aquí sí hay que la pintura es dura. ¿Qué sucede? Es importante para usted saber preparar su testigo. Hay gente que uno le lleva un testigo y lo ven una sola vez y jamás lo vuelven a preguntar, jamás le vuelven a cuestionar. No. Dígale al testigo que el Ministerio Público le va a hacer preguntas abiertas y que le va a hacer preguntas como cuándo, dónde, por qué, que le va a preguntar su nombre, que le va a preguntar a qué se dedica, que le va a preguntar dónde trabaja. Dígale eso al testigo para que no se sorprenda, para que no se quede mudo y que el Ministerio Público le va a hacer las preguntas abiertas. Pero también dígale que la otra parte quiere que se contradiga y que le va a hacer preguntas para que él falsee en sus respuestas. ¿Qué está pasando con esto? Usted está preparando un testigo. Aquí el testigo usted no le dijo qué va a decir, ni le dijo cómo lo va a decir, ni le dijo que hable mentira. No, no se trata de eso. Sino se trata de explicarle a esa persona que nunca ha ido a un juicio, caramba, ¿cómo es un juicio? Mira, el juicio es así, mira, te va a preguntar el Ministerio Público, que te va a saludar, te va a decir que cómo tú te llamas, te va a establecer que a qué tú te dedicas, que dónde tú vives. El Ministerio Público te va a preguntar después que por qué tú estás ahí en el accidente, en el juicio. Y entonces tú le vas a decir que tú estás ahí por un accidente de tránsito que ocurrió en la fecha tal, que ocurrió a la hora tal y que ocurrió en tal lugar. Sí, eso es todo. Entonces, la otra parte de la defensa, el abogado del imputado que adversa la parte mía, te va a hacer preguntas para que tú te contradigas. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que decir siempre lo mismo. Eso se llama preparar un testigo. Y eso es importante. El peritaje. El perito no es un testigo, el perito es una persona experta. El perito es un experto en una materia. El perito puede ser, qué sé yo, una persona de
del plano urbanístico del ayuntamiento. El perito puede ser un DGC que está debidamente preparado para estos fines. El perito puede ser un mecánico. El perito puede ser una persona que sepa de asfalto. El perito puede ser incluso una persona que conozca la situación de la carretera en sí, o que conozca la situación del vehículo, o puede ser un médico que vaya y diga, no, ese señor tuvo un accidente porque estaba enfermo de la vista y de noche no ve bien, o él no pudo conducir el vehículo bien porque su pierna izquierda no le funciona porque tuvo una operación, entonces no tiene movilidad. Sí, el perito es un profesional en una materia que va a establecer causas posibles por qué ocurrieron los hechos. En este caso, por qué ocurrió el accidente. Entonces, las fotografías, ¿para qué sirven las fotografías? Con la fotografía usted lo que hace es que ilustra al tribunal. Con la fotografía usted lo que le dice al juez, juez, mira cómo quedó este señor. Se le rompió una pierna, se le rompió una mano, se le rompió un brazo. Mira cómo quedó en la cabeza. Mira la herida que tiene. Juez, mira el choque en el vehículo, que no fue en el guardador izquierdo, sino en el guardador derecho. Que no fue en la puerta trasera, sino en la puerta delantera. Que no fue por la parte de atrás, sino por la parte de adelante. ¿Qué usted hace? Usted robustece su teoría del caso con esta fotografía. Usted ilustra al juez con esta fotografía. Pero esta prueba por sí sola, sin una buena instrumentación, sin unos buenos alegatos o una buena oferta probatoria, usted no va a tener éxito con esa prueba nada más. Entonces, vamos a ver, plano de la vía. Fíjense, a veces nosotros vamos a decir, se metió en vía contraria. A veces vamos a decir, se metió entre carriles. A veces vamos a decir, rebasó donde no debía. Señor, vaya al ayuntamiento. Pregunte al ayuntamiento. La avenida Juana Saltitopa, ¿de cuántos carriles es? Deme una certificación. Vaya al ayuntamiento, vaya a la DGC. DGC, en la esquina, Juan Pablo Duarte, Mella, hay un semáforo. Vaya a la ¿cómo se llama? A planeamiento urbano y explíquele, pregunte si allí en esa avenida hay aceras construidas. Certifique el lugar del hecho para poder probar su teoría. Fíjense una cosa, todos los semáforos están sincronizados. La gran mayoría, por ejemplo, en las ciudades. Usted puede ir a solicitar una fotografía de la cámara que se puso allí, esa cámara que casi siempre son del 991, del 119, perdón, del 911, o que son de DGC, o que son de Morrison. Sí, vaya ya y solicite fotografías de eso. Es importante eso. Evalúe los daños del vehículo. Muchas veces van a los casos a pedir dinero como río que va bajando, 10 millones, 5 millones para el propietario del vehículo. DPA, daño a la propiedad. Caramba. Pero lleva una certificación del taller, lleva una certificación del repuesto, una cotización de esa puerta, de sus faroles, lleva una cotización de la parrilla. Es importante que usted pruebe esta situación. ¿Por qué? Porque el juez es un ser humano y el juez no vive en la luna, el juez tiene vehículo, el juez vive en un sector que casi siempre tiene que manejarse con mecánicos, tiene que manejarse con talleres. Entonces, pruébele al juez situaciones reales que el juez a la hora de fallar puede estar seguro de lo que está haciendo. Bien, las pruebas certificantes son certificado médico, el médico legista. Una vez, oigan bien esto, que esto no se lo van a decir en ninguna universidad. Pasó el accidente, usted fue a la DGC, levantó el acta, la DGC le va a preguntar por qué. Por la cédula de las partes envueltas en el accidente, por la matrícula de los vehículos, le va a pedir fotografía de los vehículos y en caso que haya menores, le va a pedir el nacimiento de los menores. ¿Qué va a hacer la DGC si hay herido? Se traslada al hospital si hay un interno. Si usted lleva el herido a la DGC le va a pedir, ¿sabe qué? El diagnóstico médico. ¿Qué es el diagnóstico médico? Que por lo regular no es el certificado médico. Es aquel documento que le dan al hospital de la causa por la que usted entra al hospital. Por ejemplo, un diagnóstico médico es en fecha 7 de junio del año 2026
Eduardo Garavito estuvo en esta emergencia y fue atendido porque recibió una fractura de tibia peroné fruto de accidente de tránsito. Con esa certificación, con ese diagnóstico médico, más el acta policial, más su cédula, a usted lo van a enviar al médico legista. El médico legista le va a hacer a usted un certificado médico que según su evaluación, él le puede decir que usted cura en 15 días, en 3 meses, en 1 año, o le va a decir que usted tiene un pronóstico reservado porque usted hay que operarlo. Entonces, ese certificado médico es fundamental para probar el daño que usted tiene, porque es en base al tiempo que usted dure sin dedicarse al trabajo que el juez va a condenar en daños y perjuicios. Sí, va a establecer una cuantía y también va a establecer la pena en materia penal. Recuerden el 303 que le establecí ahorita de la ley 63-17. La certificación de la Dirección General de Impuestos Internos. Con esta certificación usted va a probar quiénes son los dueños de los vehículos. A veces la defensa, la víctima comete errores, solamente prueba de quién es el vehículo que causó el accidente. También tiene que probar de quién es el vehículo que recibió los daños, señores, para que pueda recibir dinero. Por ejemplo, usted va a buscar 2 certificaciones, hágalo así. Busque la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos para avalar que el vehículo que causó los daños fue el vehículo del imputado o el que conducía el imputado. Pero también busque la certificación para probar que el vehículo que recibió los daños, el dueño es su representado, que el dueño es su cliente, para que pueda exigir. A veces solamente probamos quién causó el daño, pero no quién lo recibió. Entonces después el juez no te condena por daño a la propiedad privada. La Superintendencia de Seguro, una certificación de la Superintendencia de Seguro. Con esta certificación, señores, estamos probando que seguro al momento del accidente socorría la responsabilidad civil del vehículo causante del accidente. Usted va a probar qué compañía aseguradora, ¿para qué? Para que esta compañía aseguradora sea debidamente responsable. ¿Por qué? Por lo asegurado, por lo que se comprometió según la póliza. Entonces es importante que usted en esta certificación diga, con esta probaremos que a la hora del accidente, la compañía aseguradora del vehículo tal, marca tal, chasis tal, placa tal, era la compañía, por ejemplo, Coseguro, o la Monumental de Seguro, o Seguro Banreserva. Es importante que usted pueda establecer qué va a probar con cada prueba. Esto se llama oferta probatoria. Bien. El acta de estado civil. De repente la persona que tuvo el accidente, que murió en el mismo, era casada. Usted tiene que probar que está exigiendo ser resarcido era esposa de esa persona. O usted tiene que probar que esa persona murió fruto de la muerte, perdón, fruto del accidente. O usted tiene que probar que el que está reclamando los derechos es hijo del difunto. Usted tiene que probar con las actas del estado civil la afiliación de las personas y la causa de la muerte. Es importante esta prueba, es fundamental. ¿Por qué? Porque certifica lo que es la calidad de la parte demandante. Muy bien. Entonces, hay una cosa importante. En República Dominicana, no todas las parejas son casadas. En República Dominicana tenemos que hay personas que tienen unión libre. ¿Cómo usted prueba esto? Usted se acerca ante un notario y le dice, notario, hazme una certificación de unión libre para probar que al momento del accidente, la señora Roselia Mejía y el señor Pedro de León vivían en concubinato y que vivían en la dirección tal, calle tal. Y cuando usted introduce esa prueba, usted tiene que decirle al juez, con esta certificación vamos a probar que al momento del accidente, la señora Roselia era la esposa o era la concubina del señor fulano de tal y por lo tanto tiene derecho a hacer solicitud de reparación de daños y perjuicios porque él era su pareja, él era que la mantenía. Por ejemplo,
¿Algo más? Sí, ¿alguna pregunta de aquí? Buenas, buenas. Bendiciones. Sí, Estamos aquí estamos bien. aquí. Entonces, para refrescar la memoria antes de seguir, entonces hablamos del tipo de pruebas, cuáles son las pruebas, la oferta probatoria, que no es más que qué vamos a probar. ¿Me entienden? Entonces, hasta aquí, ¿alguien quiere decir algo con relación al juicio? Al juicio, no medida de coerción, al juicio. ¿Quién quiere decir algo si no seguimos? Bueno, pues seguimos entonces. Yo, Seremos las manos de yo, Adelante. Adelante. Santa. Adelante. Buenas noches, maestro. Sí. Mi pregunta es, ¿las pretensiones probatorias debemos de redactarlas en nuestro escrito de defensa o solamente decirlas en el juicio oral o a cada prueba uno le pone ahí mismo la pretensión probatoria por escrito? No, mira, el artículo 298 del Código Procesal Penal establece cuáles son los requisitos para lo que sería una acusación del Ministerio Público. ¿Qué es lo primero que el Ministerio Público tiene que hacer? Establecer los hechos y después entonces establecer cómo ocurrieron esos hechos y después establecer qué prueba tiene para esos hechos y después establecer qué va a probar con esas pruebas. Pero también tiene que establecer antes de eso lo que es la calificación jurídica. Me explico. El Ministerio Público dice, Juan Domínguez, a las 5 de la tarde, se llama formulación precisa de cargos. Juan Domínguez, a las 5 de la tarde, en San Cristóbal, Avenida Padre Ayala, conduciendo de forma temeraria, sin tomar las observaciones necesarias, impactó al carro que conducía Josefa Domínguez y le impactó en el lado izquierdo, en la puerta izquierda. Esto fruto del que el señor Juan Domínguez venía distraído hablando por el celular. Entonces, ¿cuál es la calificación jurídica de esto? El 220. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque venía distraído y hablando por un celular. 221. Y entonces, fruto de ese accidente, la señora Josefa sufrió rotura, por ejemplo, en una clavícula. ¿Cuál es la calificación jurídica por la rotura en la clavícula por los daños que ella recibió? El 303. ¿Qué numeral? Depende mucho el numeral del certificado médico que establezca el tiempo de curación. Por eso es muy importante el tiempo de curación. Entonces, ¿qué usted tiene ahí? Usted tiene formulación precisa de cargo, la hora, el día, el lugar, las partes. Tiene calificación jurídica. ¿Qué normativa este señor violentó con su actitud? ¿Y qué tiene? Tiene que probar todo eso. ¿Con qué? Con certificaciones médicas, con acta policial, con certificación de la Dirección General de Impuestos Internos. Tiene que probar con la certificación de la Superintendencia de Seguro. Es decir, esas pruebas tienen que llamarlas por su nombre, estableciendo qué va a probar con cada una de ellas. Por ejemplo, con el acta policial voy a probar la hora, el día, las partes envueltas en el proceso. Tiene que establecerlo ahí. Ahí en el mismo escrito, debajo. Después que usted dice acta policial número RQ20, de fecha 20 de febrero del año 2026, emitida por la Dirección General de Tránsito Terrestre, San Cristóbal, con la cual voy a probar el día, la hora, cómo ocurrieron los hechos, de cuando ocurrieron los hechos. Con el acta con la certificación médica voy a probar
que los golpes y heridas que recibió la señora Josefa son curables en 20 días y que estos son los golpes en la clavícula que le rompió. Sí, tiene que establecer la oferta probatoria con cada oferta probatoria. Con el testigo, Pedro Doñé, que estaba ahí presente, que vio cómo ocurrieron los hechos, con este voy a probar que el señor Juan Domínguez conducía a alta velocidad y que no obstante a ello hablaba por su teléfono y que tenía su mano izquierda ocupada mientras conducía con la derecha. Y es por eso que impacta, sí. Cada prueba tiene que tener su oferta probatoria al lado. Es importante que se redacte primero la prueba, está identificando la prueba, claro, señores. Hora de la prueba, fecha de la prueba, la certificación, número de la prueba, si tiene un número, quién la firma, quién la emite. La prueba es importante identificar la prueba, entonces después decir que voy a probar con ella. Bien. ¿Quedó satisfecha, jovencita? Bueno, seguimos aquí. La doble responsabilidad. Como establecimos ahorita, hay una responsabilidad penal, una responsabilidad civil. La responsabilidad penal es aquel daño que sufre el aparato público, el Estado dominicano, y esto se sanciona con multa y con prisión. Por ejemplo, la mayoría de los articulados de la ley de tránsito contienen multas y contienen prisión para aquellos que irrumpen la ley en materia penal. En materia civil, ¿qué se busca? Las indemnizaciones para reparar daños y perjuicios materiales, morales y, en cierto modo, hasta familiares. Seguimos. Las sentencias en materia penal pueden ser absolutorias, pueden ser condenatorias. Eso lo sabe todo el mundo. Eso va a depender mucho del trabajo que usted haga como abogado, señor. Si usted como abogado hizo un trabajo para que haya un descargo y lo logró, usted tuvo éxito, como dice Gonzalo. Estoy apabonado y para Vega y llegó hasta abonado, usted no tuvo éxito. La condenatoria, por ejemplo, es aquella que ha encontrado culpable el imputado o responsable. En esta materia no es culpable, es responsable. Entonces, esa es la condena. Se le condena por la responsabilidad de haber causado el accidente. Seguimos. Seguimos. Máster. A la orden. En la República Dominicana, la demanda en daños y perjuicios, violación a la ley 63-17, sigue un cauce específico que combina derecho común de la responsabilidad civil con la especialización de la norma de tránsito. Yo he visto abogados haciendo demanda en materia de responsabilidad civil o de daños y perjuicios y no ponen los artículos de la violación a la ley. Esto es un error. Hay que poner la violación a la ley de tránsito, porque esta es una responsabilidad civil que deviene de la violación a la ley. No es una responsabilidad civil que se desprende de un hecho per se, sino de una violación a la ley. Entonces es importante usted decir que el señor fulano de tal, mientras conducía de forma temeraria o violentando las leyes de tránsito, dobló a la izquierda cuando no debía, o venía dando reversa. Entonces esto se convierte en una violación a la ley 63 en el artículo tal. Es importante porque el juez, señores, está juzgando en base a una responsabilidad civil que deviene de la violación a la ley. ¿A la ley cuál? A la ley 63-17. Seguimos. Máster. El tribunal competente, a diferencia de una demanda civil ordinaria, cuando los daños provienen de un accidente de tránsito, la competencia recae sobre el juzgado especial de tránsito. Ya se lo dijimos ahorita. El tribunal competente en materia penal para conocer las demandas en materia de tránsito es el juzgado de paz donde ocurre el hecho, a diferencia de la demanda civiles, que es la Cámara Civil donde viven los demandados o el demandado. Seguimos. En materia civil, la carga de la prueba, para el juez
puede ordenar una indemnización, el demandante debe demostrar de manera inequívoca los 3 elementos clásicos de la responsabilidad civil. Miren, ¿cuándo hay responsabilidad civil? Hay una responsabilidad civil cuando ese hecho del hombre ha causado un daño. Cuando su accionar le ha causado daño a una persona en base a sus bienes o en base a su persona. Entonces es importante que usted haga una mezcla de lo establecido en el artículo 1382, que establece que todo el hecho del hombre que le causa daño a otro tiene que repararlo. Es importante que usted pueda estudiar este artículo 1382 y combinarlo entonces con la violación a la ley, a la 63-17. ¿Para qué? Para poder tener éxito en lo que es la responsabilidad civil. Entonces, miren aquí algunos artículos de la ley 63. Cruzar el semáforo en rojo, artículo 219. Exceso de velocidad, artículo 268. Conducir bajo efectos del alcohol, artículo 256. Distracción por uso del celular, artículo 221. Es fundamental decir qué artículo de la ley se violentó en una demanda civil, qué artículo de la ley 63 se violentó en una demanda civil. Es importantísimo. Adelante, seguimos. Tipos de daños y perjuicios. Daño material, costo de reparación de vehículo, presupuesto, facturas, gastos médicos, factura de hospital, lucro cesante, por lo que la víctima dejó de ganar por las lesiones. Daño material, señores, su carro fue perjudicado por el choque. A usted le tumban la pared de su casa. Sí, daño material es aquello que se puede palpar. Daño material puede ser aquel que usted dejó de percibir por el choque, sí. Usted recibió una rotura de una rodilla, de un brazo, de una pierna, y eso le provocó un daño material, porque usted dejó de percibir dinero, porque su trabajo era dedicarse a ser motorista. Para batear el motor usted necesitaba esa pierna, o porque su trabajo era conducir un vehículo y sus brazos ya no son lo mismo. Esto se llama lucro cesante, pero es un daño material. ¿Qué es un lucro cesante? Lo que usted dejó de percibir fruto del daño. Dejé de ganarme unos cuartos porque yo era conductor de motocicleta y conchando yo me estaba ganando 100,000 pesos mensual. Y como tengo 3 meses que no trabajo, yo he perdido 300,000 pesos. ¿Cómo usted prueba esto? O una certificación de la parada de motorista que diga que un motor le venga alrededor de 100,000 pesos mensual. Con eso usted prueba eso. Daño moral. Caramba. Este daño moral es que mataron a mi papá. Estoy sufriendo. En ese accidente de tránsito mi papá murió. Daño moral. Recibí una lesión permanente y ya yo cojeo. Entonces ya no me dicen Edo el Garavito, sino me dicen Edo el Cojo. Daño psicológico. Cada vez que yo me monto un vehículo me orino, porque psicológicamente no me siento seguro y tengo miedo. O cada vez que yo me monto un vehículo, lo que me da ganas de llorar porque me acuerda aquel accidente. O cuando yo veo un motor que siento miedo. Eso es un daño psicológico o emocional. El daño puede ser directo o indirecto. Directo cuando te pasa a ti, en tu y persona. De repente yo quedé con lesiones, pero el daño indirecto es que un familiar mío murió. O mi papá, que era que me mantenía, conchando en el motor, ya no puede conchar. Entonces es un daño indirecto. Vamos a seguir. Esto es importante, señores. El vínculo de la causalidad. Probar que el daño sufrido fue consecuencia directa o indirecta de la falta cometida por el conductor, no por otra causa, como el mal estado de la vía o la imprudencia propia de la víctima. Sucede que a mí me chocan cruzando la vía, pero yo me metí sin observar y me impactaron.
y yo iba en un vehículo. Entonces yo me metí sin observar que el semáforo para mí estaba en rojo y el que venía en verde me chocó. La falta fue mía como víctima, porque aunque yo recibí daños que me causaron lesiones en el cuerpo, lo menos cierto que mi imprudencia fue meterme en rojo. Por eso fue que me chocaron y por eso tuve situaciones. Por ejemplo, sucede que yo como conductor iba manejando y de repente cayó un rayo y ese rayo me dio al vehículo y yo me distraje o perdí el control del vehículo, es un caso ajeno a mi voluntad. Entonces me descarrilé y choqué, impacté. Es un caso ajeno a mi voluntad. Sí, hay que ver, hay que probar que siempre fue una falta del chofer, porque si se pudo demostrar por el contrario que fue un caso ajeno a su voluntad o que hubo una imprudencia de la víctima como tal, entonces no habría responsabilidad y por lo tanto no habría reparaciones de daños y perjuicios. Seguimos. La dinámica del proceso y el rol de las partes en el proceso civil es predominante. Un escrito formal, estructurado por lo general en dos audiencias principales. Uno sometimiento de pruebas y otra de conclusiones. Es lo que lo digo ahorita. Casi siempre hay audiencias que son preparatorias, te preparan el proceso. ¿Qué pasa? Vamos a comunicar los documentos que tú tienes allá, pruebas a cargo y a descargo, se presentan en la primera audiencia y en una segunda audiencia de las conclusiones. Seguimos. Esta figura es muy importante porque en materia penal, casi siempre cuando se trata de delito, casi nunca aparece el tercero. Pero en esta materia de tránsito, el tercero es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque las empresas le dan los vehículos a los choferes para que lo manejen. Porque hay personas que tienen choferes, porque hay personas que tienen vehículos y no lo traspasan y están en la calle a su nombre. Entonces, el tercero civilmente responsable es solidariamente responsable de todos los daños que se causan. Y es importante que usted pueda encontrarse con esta figura, porque a veces el chofer es una persona de bajos recursos y no tiene para pagar la demanda. Sin embargo, el dueño del vehículo es un ostentoso empresario o es una empresa que tiene la calidad suficiente para pagarle sus daños y perjuicios. Seguimos. La compañía aseguradora, señores. La compañía aseguradora, como establecimos ahorita, es la empresa aseguradora que se encarga de cubrir los riesgos que usted contrató. Si no se crea que porque un juez condene a 20 millones, 10 millones de pesos, 30 millones de pesos, la compañía aseguradora le va a resolver eso. No. La compañía aseguradora solamente va a cubrir lo que contrató el dueño de la póliza. Por ejemplo, hay gente que tiene la mala costumbre de poner una póliza de 100,000 pesos. Pero ¿qué sucede? Tuvo un accidente y fruto de ese accidente fue condenado a pagar 1 millón de pesos. ¿Qué va a cubrir la compañía aseguradora? 100,000 pesos, nada más. ¿Quién va a pagar los 900,000 pesos? El dueño del vehículo y el chofer del vehículo. Entonces, por eso es importante tener un buen seguro. No tener un seguro para la DGC, no. Hay que tener un seguro para que le cubra los daños que pueda causar ese vehículo. Por eso siempre recomendamos que la póliza sea que cubra 500, 500, 1 millón. ¿Qué quiere decir 500, 500, 1 millón? Que cubra 500,000 pesos por un herido y 500,000 pesos por daño a la propiedad privada, o que cubra 500 por 1 millón por un muerto, o 1 millón por 2 muertos, por 2 accidentados que mueran en el accidente. Eso es como poco, como mínimo, pero yo creo que cada uno de nosotros que usa vehículos debe tener una compañía aseguradora que deba cubrir por lo menos 5 millones de pesos. Seguimos. Las excepciones en los medios de prueba. El demandado y la aseguradora suelen defenderse atacando la cuantía de los daños o buscando liberarse de la responsabilidad del conductor. ¿Mediante qué? La falta exclusiva de la víctima, como establecimos ahorita, demostrando que el peatón o el conductor provocó el accidente. Caso fortuito, la fuerza mayor sí, no fue culpa de él. Estaban cayendo granizos
No fue culpa de él, fue un árbol que se le prendió. No fue culpa de él. Fue que se le trallaron por detrás y él chocó adelante. Sí, siempre la compañía aseguradora va a buscar la forma de librarse por no pagar, por no dar un peso. Entonces, también la compañía aseguradora en materia de fianza va a decir, no, lo que pasa es que la fianza de él solamente cubre 100,000 pesos. Entonces el juez tiene que limitarse a poner, no, el juez no está limitado. El juez va a imponer lo que él entienda que ate al imputado al proceso. Nos estamos refiriendo a la medida de coerción. El juez va a buscar la forma de que el imputado quede atado al proceso. No puede limitarse únicamente a que el imputado contrató una fianza que solamente cubre 100,000 pesos, 50,000 pesos. En ese sentido, hay que ser hábil y por eso le dije ahorita que usted tiene que buscar la forma de presentar el presupuesto suficiente para demostrar los cerrados. Seguimos. La litigación estratégica en materia de tránsito es el arte de construir y recrear el escenario, donde el juzgador se convierte en un espectador especial que crea, perdón, que tengo un poco de fe. Un espectador especial que cree en tu versión de los hechos. Gracias. Vamos a la imagen, señores. La imagen que le enseñamos ahorita. Vamos a ponerla de nuevo. El camión, la camioneta, el motor. No, la pasaste. Esta imagen. Mírenla bien. Solamente 5 personas me van a hablar de este accidente. Vamos a poner 10 personas diciéndome quién es el responsable, la camioneta, el motor o el camión. Adelante, Master. Excelente. Tenemos a iPhone Richard. Vámonos entonces con Alberto Martínez. Un segundo, estoy acá. Sí, sí. Adelante. Bien, buenas noches para todos. Muchas gracias al docente, muy capacitado sobre la materia. Bueno, analizando la imagen y mirando lo que es la escena, entonces podemos ver que el camión a raíz del impacto tiene 2 carriles. Tiene 2 carriles porque si vemos la camioneta o evadiendo entonces al camión, entonces se produce el accidente, el impacto de la motocicleta que viene cayendo por debajo de la camioneta. Entonces, si vemos y analizamos el camión tiene cierta responsabilidad. Y si miramos dónde está colocado el agente, entonces también podemos ver que la camioneta iba en dirección muy cercana al carril donde se desplazaba el camión. Escucho al docente. El camión viene en su vía. Fíjate los vehículos que vienen detrás del camión. La camioneta es que va en vía contraria. Y el motor está en el suelo, pero fíjate que la camioneta no tiene impacto. Ya le di una clave. Ok. Vamos a seguir. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Alberto. ¿Puedo hacer una pregunta? No respecto a esto, sino una pregunta que la tengo desde hace rato. Claro. Ok. Fíjese, hace un rato, y muchas gracias por su alocución. Yo, de hecho, duré 6 meses en un juzgado de paz donde veíamos esos casos y usted ha sido muy certero en todo lo que ha dicho. Muchas gracias. Me gustaría saber, usted mencionó acerca de la declaración jurada de unión libre. ¿Cómo elaborarla? ¿Se puede después de que haya pasado el accidente? Y entonces, ¿cómo sería eso en caso de que haya fallecido el concubino? Es fácil, mira, los hechos
son hechos, no se borran. Y si él tiene una relación, la tiene. O si tuvo una relación, la tuvo. ¿Qué tú vas a buscar? Tú vas a buscar a dos personas que le digan a un notario público que el señor Pedro Guzmán, al momento del accidente, tenía una relación de concubinato con la señora María Josefa y que juntos procrearon 2 hijos, 3 hijos, o no procrearon hijos, y que vivían juntos en la calle tal, número tal, esquina tal, del sector tal. Y ya ella era concubina. Y ella recibió un daño porque ese era su marido. Con ese era que ella dormía toda la noche, y ese era que trabajaba para ella, y ese era su compañero de vida. Ahí te respondí. ¿Qué tú vas a hacer con esa declaración? La vas a registrar para que tenga fecha cierta y se le imponga a todo el mundo. Pero no te puede, tienes que tener cuidado y observar cualquiera de los dos que no sea casado, porque a veces la gente está casada, se deja, pero no se divorcia, entonces hace una relación de concubinato con otra gente y ahí vienen los problemas. O a veces hay gente que le hace actos de concubinato a otra persona, se separan pero no hacen otra certificación. Entonces viene el abogado que te adversa a ti, va a lo que es a la colecturía de, caramba, de la seguridad social y encuentra allí que tú tienes una concubina con el seguro. Ya le di un punto importante para los gigantes. Encuentra allí que hay otra concubina, entonces ya esa concubina perdió la calidad. Seguimos, señores. Seguimos con Héctor Regalado. Héctor, dale. Bueno, sobre la fotografía o alguna pregunta, señores. Sí, buenas noches para todos. Excelente ponencia, como siempre. Me lo voy a creer, no sigan eso. Como vemos desde detrás del camión, los vehículos vienen subiendo todos. O sea, que era, como usted dijo, la que iba en vía contraria era la camioneta. Y también podemos ver que por la posición también de la motocicleta, también iba en vía contraria. Y se ve en la defensa de la camioneta, en la parte derecha, que está impactada esa parte ahí, o sea que el motor le dio por ese lado, y entonces, como consecuencia, el conductor de la motocicleta resultó, como se puede ver en la gráfica, fallecida. Héctor. Sí. Mira por qué hay que investigar, mira. Mira lo que hay en el suelo, en el asfalto. Aceite, sí. Aceite. ¿No pudo haber sido que la camioneta, el motor rebalara? Bueno, también sí. Y se cayera. Sí, sí. ¿Qué culpa tiene la camioneta de eso? Por eso, yo le decía ahorita que usted tiene que ir al lugar de los hechos, investigar, pararse, ver los semáforos, ver las cámaras, preguntarle a los motoristas, preguntarle al que vende café. Es importante ir al lugar de los hechos. Parece ser que ese motor se barrió. ¿Lo comenzaste a ver ahora? Sí, en la foto también se ve, sí, como que se barrió, sí. Seguimos entonces, señores. Gracias, Héctor. Antes de eso, procedemos a hacerle Sí, una sí. pregunta antes de finalizar. En el caso estamos tratando de accidente ahí. ¿Cuál sería la relación que existe entre el abogado del seguro y un abogado particular que haya contratado el imputado? Mira, dice en lo que sería la tutela judicial efectiva, todo el mundo tiene derecho a un abogado de su elección, al que tú quieras. Ahora bien, la compañía aseguradora, tú la contrataste, tú pagaste una póliza, y en esa póliza, esa prima, pudiera decir que usted tiene derecho a una representación también. Entonces usted elige, o lo tiene los dos o tiene una sola. Si una cosa no quita la otra. Ahora, ¿qué yo le digo a la gente? Los abogados que trabajan para el seguro están limitados, cobran por audiencia. Esos abogados no tienen la capacidad para sustentar una investigación. El seguro que tiene que investigar, y casi siempre el seguro no investiga. Usted que se quiere librar de eso,
Usted tiene que buscar la forma de investigar a usted y para eso es importante que contrate un abogado que tenga la calidad y la capacidad en esta materia. Adelante, lo próximo. Señores, ya son las 8. ¿Alguien más? Sí, tenemos a Ariel Ventura. Ariel, dale. Buenas noches. Analizando la foto y viendo que veo también que viene en vía contraria, porque si, según veo la vía de atrás es una vía, según veo la escena, el contexto. Y también veo que la camioneta tuvo un frenazo, porque se ve en el pavimento, Ah, pues que tú estás viendo frenó bien. de manera excesiva. O sea, es posible que el conductor de la camioneta estuviese ahí violando el artículo 251, creo que es, la ley 317, sobre el manejo temerario, y que haya impactado la motocicleta de frente. Eso pudo pasar. Sí, para mí también el de la camioneta es responsable, porque el camioneta va en vía contraria, ya es una responsabilidad. Segundo, impacta con el camión y entonces parece ser que ese aceite de la camioneta parece que ya venía trayendo problemas, porque fíjate que el camión en la parte frontal no está impactado. Entonces parece ser que la camioneta rebaló y fue y se trayó allá. Pero la peor falta era que iba en vía contraria. ¿Alguien más, señor? Y cerramos con eso. Tenemos a Virgen María. Virgen María. Buenas noches, colegas. Maestro, mi pregunta es la siguiente. En la preliminar, ¿se puede solicitar el deceso del juez a ver el vehículo para así no solo suministrarle fotos, sino que él vea de manera personal en las condiciones que quedó el vehículo? Ya que el imputado María. no tenía ni siquiera aseguradora activa. Virgen María. Hay un artículo que tú vas a observar, el 364, dice que ya en materia de juzgado de paz no existe la audiencia preliminar por la sencillez del proceso. Entonces, cualquier propuesta que tú le vayas a hacer al juez, tú tienes que hacérsela cuando él te fije la audiencia de prueba y fondo, que en virtud del artículo 310, él te va a dar un plazo de 10 días, de 20 días para que tú hagas cualquier propuesta necesaria. ¿Me entiendes? ¿Me copiaste? Bien. Señores, de mi parte, buenas noches.